Ay, Chile, cómo dueles. En febrero sufrimos, como todos los años, por los incendios en Valparaíso. Gente que lo perdió todo, incluso 137 personas perdieron la vida. Los bosques de la quinta región están muriendo de a poco, al acecho imperial de las inmobiliarias y las forestales. Todo ese sufrimiento para enterarnos hace poco que los responsables pertenecían a bomberos y la CONAF. La excusa de un mejor sueldo los hizo capaces de cometer una locura, un error, un delito, una amenaza a la vida y la tranquilidad. ¿En quién podemos confiar? Parece que ya en nadie. Cada promesa hecha se desploma. Un pueblo que se proclama elegido por Dios, el mismo que valora al prójimo, bajo un ejército asesino y burlesco y sin piedad, atenta todos los días desde hace años contra inocentes vidas. Parece que Dios ya no nos acompaña. Las casas tomadas en los cerros y los terrenos baldíos se desploman también junto con la idea de tener una casa propia, una imposible de pagar, imposible de sostener con la inflación y los precios que suben y suben. Casas que alguna vez albergaron calor y familias que ahora no tienen un lugar a donde llegar a dormir en su privacidad e intimidad. Casas que alguna vez se creyeron protegidas por la palabra de un candidato que hoy es presidente y que cada día que pasa se contradice. Un presidente que prometió un cambio luego de intensas movilizaciones y transversales demandas que se levantaron en 2019. Una necesidad de cambio que se manifestó de norte a sur, que unió a miles de personas a lo largo de Chile en la ilusión de un mejor país. Un presidente que parecía nuestra mejor opción y que, sin embargo, una vez arriba, después del largo camino que recorrió en la política universitaria, movilizándose y exigiendo mejores condiciones en la educación, demuestra que la mejor opción nunca existió, era tan solo una ilusión bipolar del bien y el mal. Un presidente que condena las violaciones a los derechos humanos, que condena lo que pasó durante la dictadura, pero que no toma acciones ante los violadores de este siglo, como no lo hizo el presidente anterior, como no lo hizo la presidenta anterior, y así desde la Concertación. Un presidente que parece haberse decepcionado de sus propias convicciones y que cedió ante la presión política, demostrándonos una vez más que adentro ya no hay vuelta atrás. ¿Qué opciones tenemos? La principal universidad pública en Santiago hace ojos ciegos ante las demandas de sus estudiantes. Un paro de al menos 2 semanas que avanza sin solución y con la amenaza de sus directivos para entrar a clases cueste lo que cueste. Jóvenes preparando sus carreras profesionales en ambientes precarios, preparándose para la precarización generalizada que domina el panorama actual. Al igual que cientos de funcionarios de la institución que se movilizan hoy ante un patrón poderoso que poco ve y poco cree en las necesidades de quienes trabajan para que la universidad funcione. Ay, Universidad de Chile, reflejo de Chile. Estás tan mal y ya no sabemos qué hacer. ¿Hacia dónde vamos? Lo estamos descubriendo en el camino. Y de momento nada parece mejorar. Ay, Chile. Ponemos en movimiento la opinión disidente, la cultura alternativa y las comunidades en resistencia. Observamos la semana con Vista Panorámica, el noticiero semanal de la radio JGM, para enlazar voces y conectar territorios. Y así, con esta potente editorial de nuestro reportero Tiare Paz, damos inicio al 6º capítulo de esta 5ª temporada de nuestro noticiero Vista Panorámica. Como siempre, nos encontramos en los estudios de la Facultad de Comunicación e Imagen en la Universidad de Chile. Y hoy yo, Rocío Cerda, junto a Milena Adrián, les acompañaremos por este recorrido noticioso. ¿Cómo estás, Milena? Muy bien, ¿y tú? Algo triste después de esta editorial. Con el mismo sentimiento, en realidad. Bueno, Rocío, esta semana estamos a la espera de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric y cerca de un año del fin de su mandato. Además, les traemos un poderoso boletín deportivo. Exacto, y como se acerca esta cuenta pública del presidente, haremos un repaso a varias aristas y nos preguntamos cómo anda Chile. Así que bienvenidos todos a un nuevo episodio de Vista Panorámica. Prefiere medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
Cambia la tele y sintoniza los medios independientes. Y como cada semana, este trabajo periodístico es posible gracias a los medios que nos retransmiten y acompañan en cada nueva Vista Panorámica. Así que un saludo y agradecimiento tremendo a aquellos que desde la quinta región se hacen presente: Radio Placeres, Radio Comunitaria Extremo y la Radio Lasquenche desde San Antonio. Y unos kilómetros más al sur también estamos presentes, así que agradecimientos, por supuesto, para la Radio Curruf, que nos acompaña desde el Gualmapu, la comunitaria Radio Tentación de Taumé 106.9 FM, y a esos medios que nos acompañan desde Concepción, la Radio Ciudadana y el 3 de Conce, un canal comunitario de televisión abierta donde nos pueden ver en cualquier lugar por IPTV. Cambia la tele y sintoniza medios independientes y comunitarios. No, pura fake. Mejor busca @JGM Radio en Twitter y @Radio JGM en Instagram e infórmate. A días de la cuenta pública, una de las tantas reformas pendientes es la de Carabineros. ¿Cuál es el rumbo que se ha tomado hasta ahora y el que se debería tomar según expertos? Con más info, Gastón, Charly Villarroel. Hola Charly, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien. Me alegro. Bueno, tal como comentaron al inicio de este capítulo, el sábado en la cuenta pública y no se sabe bien qué esperar respecto a Carabineros, ya que hasta ahora se le han estado otorgando medidas represivas. Pasamos de una refundación de la institución a una reforma. Y dentro de esta supuesta reforma existe la ley Nayin Retamal y vehículos nuevos para Carabineros, que son herramientas de doble filo para combatir la delincuencia o usadas contra la población civil en manifestaciones. El gobierno de Sebastián Piñera fue el paso inicial con su proyecto de reforma a Carabineros y el actual gobierno de Boric lo amplió denominándolo reforma a las policías, incluyendo a la PDI o Policía de Investigaciones. En la pasada cuenta pública, según Cooperativa, no se mencionó de manera explícita la reforma a Carabineros. José Roa, ex jefe de Plan Estado de Seguro, remarcó que el proyecto se calculó para 3 periodos presidenciales, estando listo en el centenario de Carabineros en el año 2027. Respecto a las promesas iniciales de campaña del presidente Boric, el director ejecutivo de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos, nos da su opinión de si se han cumplido tales promesas. Escuchemos. Parte de las promesas de campaña de este gobierno tenían que ver con avanzar en política de verdad, de justicia, de reparación integral y garantías de no repetición respecto de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el estallido social. Para tener una policía que, por un lado, pudiera ser eficiente en la prevención sobre derecho a la protesta. De Naciones Unidas ha señalado que, sin lugar a dudas, es problemático de que se mantengan los altos mandos de las instituciones policiales cuando han existido violaciones de derechos humanos masivas. En ese contexto, y ando pendiente una formalización respecto del actual general director. Bueno, como acabamos de escuchar, y si es que no se escuchó muy bien, lo explico también, de que habla aquí el director de Amnistía Internacional que esa reforma que va a Carabineros es una reforma que sigue pendiente, una reforma que, pese a todos los intentos que ha habido de darle nuevas atribuciones a Carabineros, es una reforma que no se ha llegado a cumplir, no tan solo por parte de este gobierno, sino desde el gobierno de Sebastián Piñera y desde que se empieza a plantear este tema. Y bueno, siguiendo con esto de cómo se debería reformar Carabineros, en una columna de opinión del presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margota, las medidas implementadas hasta ahora, como las que he mencionado previamente, de estos vehículos nuevos, la ley Nayin Retamal, que mencionaré próximamente, podrían calificarse como retardarias y regresivas. Y dentro de estas medidas está la ley Nayin Retamal, cual implica una mayor permisividad y ausencia de controles al ejercicio de violencia legítima por parte de las policías. También dentro de este saco de medidas represivas y que retardarias y regresivas, también como nombra Carlos Margota, estarían las reglas de uso de la fuerza, cual lo más destacable que tienen es que agrava el uso de legítima defensa como exclusión de responsabilidad penal del funcionario policial que la ejerza. Volviendo con Rodrigo Bustos, si es posible, nos habla del cómo mantener a los generales directores de Carabineros sería una contradicción con las reformas propuestas inicialmente en el gobierno del actual presidente Boric. Atentos.
relator sobre derecho a la protesta de Naciones Unidas ha señalado que sin lugar a dudas es problemático de que se mantengan los altos mandos de las instituciones policiales cuando han existido violaciones de derechos humanos masivas. En ese contexto, y ando pendiente una formalización respecto del actual general director de Carabineros, parece que no ha sido conveniente sin lugar a dudas su mantención en el cargo. De manera inicial, en este gobierno no se esperaba un aumento de poder represivo a las policías. Esto también lleva a que no sepamos exactamente qué esperar para esta cuenta pública, si se hará mención a una reforma a Carabineros de manera explícita o si estas nuevas medidas de represión son en realidad la supuesta reforma. Te agradecemos, Charlie, por esta nota. Igual nos quedamos un poco con eso de... no era lo que esperábamos que pasara en este gobierno. De hecho, esperábamos al contrario, como que tuviéramos un retroceso en las medidas represivas de parte de las policías, y no es lo que ha pasado. No es, en realidad todo el gobierno de Boric ha estado caracterizado por incongruencias, por falta de claridad y con un doble discurso también, que es el que la oposición se toma para poder hacer incluso burla de lo que ha sido este proceso de gobierno. Claro, justamente como si bien puede que exista una crisis de seguridad, se esperaba que como población civil estuviésemos más protegidos ante las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en el gobierno pasado, diciendo que en la campaña Gabriel Boric fue súper tajante en los límites que iba a poner, y es todo lo contrario, darle más herramientas de represión y de sistematización de la vulneración a los derechos humanos. Exacto, y yo creo que lo que pasa actualmente es de que no sabemos bien qué esperar de la cuenta pública, no sabemos bien qué esperar de Carabineros, de siquiera va a haber una mención a una reforma a la institución o un cambio siquiera. Sí, entonces, ¿cómo es posible que Yáñez siga ahí? Sí, entonces eso. No, muchas gracias por darle el espacio para hablar de estos temas. Por supuesto, muchas gracias, Charlie, por tu nota. Sí, invitamos también a pronto ver la nota que va a quedar ahí en el sitio web. No cacho nada. ¿Qué ha pasado esta semana? Actualízate y conéctate con la pauta alternativa. Visita nuestro sitio web radiojgm.chile.cl. Y bueno, seguimos en nuestro sexto episodio de Vista Panorámica, ahora para hablar sobre otra promesa difusa en el panorama nacional. La condonación del CAE, que ha sido un motivo de múltiples manifestaciones estudiantiles y es actualmente otra vez un tema de conversación, no solo en redes sociales, sino también de parte del gobierno. Una de las grandes promesas del gobierno de Gabriel Boric fue la condonación de la deuda del CAE, a días de la cuenta pública, y mientras sus ministros hoy se alejan de la idea de la condonación, analizaremos a esta nota de Radio JGM qué significa para las personas tener esta deuda. Para hablar sobre este tema, Javi Órdenes está con nosotras en el estudio. Hola Milena, hola Rocío, sí, aquí estoy con esta información que preparamos junto a Javier Abarría. Cerca de 2 millones de personas han obtenido el crédito aval del Estado, el CAE, desde su implementación en el año 2005 en el gobierno de Ricardo Lagos. Este crédito se presentó como una alternativa para ampliar el acceso a la educación superior, que esto en un Chile que aún no tenía gratuidad ni mayores beneficios para quienes no podían costear sus estudios. El CAE consiste, por si hay alguna persona que no lo conozca aún, en que los bancos son los que pagan directamente a las universidades por la educación que normalmente pagaría un alumno o alumna al estar cursando una carrera. El trato es que en el futuro, cuando el estudiante egrese y consiga un trabajo, pague al banco este dinero junto a un arancel. Las experiencias coinciden en que usar esta herramienta para poder estudiar es siempre especulando tener un futuro mejor, en el que la deuda sea pagable, y ahí está el problema, porque las personas en ese momento no piensan que sea una deuda pagable. Este es el caso de Camila, quien solo pudo optar a este método de financiamiento al momento de entrar a la educación superior. Hola, mi nombre es Camila, soy de la ciudad de Chillán y estoy estudiando enfermería. Tengo el CAE desde hace 4 años porque actualmente estoy en tercer año de la carrera, pero antes también estuve estudiando otra carrera, así que ahí ya son 4 años, independientemente si estuve en la anterior y estoy ahora igual, se acumulan los años. Para mí el CAE, la verdad, es mi primera deuda,
por mi situación económica, siempre supe que me iba a terminar endeudando para poder estudiar y estar en la U. Entonces me agobia un poco, la verdad, porque no sé exactamente cuánto voy a tener que pagar, pero creo que son más de 10 millones. La realidad es que muchos de los jóvenes no tienen las herramientas para pagar este crédito al momento en que ellos egresan de la universidad, a pesar de que la ley hoy establece ciertas facilidades, por ejemplo, que el pago mensual que los estudiantes deben hacer, o sea, cuando ya egresan, no puede superar un 10% de su sueldo. Esto es lo que le preocupa a Renata, quien actualmente también estudia trabajo social con el CAE, y es un relato que también se repite mucho. Escuchemos. Siendo que igual es difícil conseguir trabajo después de que uno sale, uno no tiene experiencia, entre tener que juntar plata, poder pagar la deuda, igual es dificultoso, sobre todo si uno es estudiante y se ve ya con una deuda desde que es joven, a los 23, 24 años. Las cifras nos muestran que hoy cerca del 70% de las personas que han estudiado con CAE son morosos. Este es el caso de Manuel, quien terminó de estudiar Ingeniería Informática en el año 2016, pero aún con trabajo se le hizo imposible pagar este crédito. Una vez que yo terminé de estudiar, y una vez que después de conseguir trabajo, los primeros 2 años fui pagando sagradamente las cuotas pasadas por el banco. Ya al tercer mes se fue aplicando intereses, por atraso, y se me fue escapando de las manos. También con lo mismo, con el banco pude repasar más de alguna vez, y ellos me aplicaron otros intereses y ya la cuota no era la misma la que estaba al inicio. Y eso también me ha traído consecuencias, porque aunque la deuda no aparece en ICOM, no estoy en ICOM por el CAE, pero sí el sistema, cuando uno va a pedir un producto financiero, ya sea una tarjeta o un crédito, también uno tiene los papeles manchados. Bueno, a estas realidades se suma que en realidad muchos de los que tienen la deuda ni siquiera terminaron esta carrera, porque abandonaron o congelaron, no sé, cualquier cosa. A veces si se extiende más del tiempo que dura la carrera, también el CAE se extiende, lo que significa muchas veces quedar sin formación y solo con la deuda. Según Jesús Redondo, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, apunta a que el problema se inicia al hacer un financiamiento individual en vez de apoyar directamente a las instituciones públicas. Esto es mirar el acceso a la educación superior como una inversión y no como un derecho, y de pensar que las cosas funcionan mejor en el mercado, no a través del Estado. O sea, nos encontramos permanentemente en que aquí hay una ideología impuesta en la dictadura, que es la ideología de que los servicios públicos se funcionan mejor en el mercado, y resulta que no es verdad. No es verdad en esto que son derechos, pero tampoco en los servicios públicos generales. Veamos el problema que hay con el agua, el problema que hay con el servicio eléctrico, es decir, en realidad dieron humo. Este nivel de endeudamiento que adquieren los jóvenes a temprana edad, para Jesús, pone en crisis el modelo social actual. Escuchemos. Porque hay que considerar que el tema se agrava porque las nuevas generaciones no solamente tienen que devolver, entre comillas, la inversión en su educación superior en un porcentaje significativo, sino que le coincide al mismo tiempo con el momento en el cual debería de propiciarse el poder disponer de una vivienda para tener autonomía, digamos, de vida, y normalmente también coincide con la reproducción de las nuevas generaciones, es decir, con tener los hijos. Entonces, si sumas eso, son costos inabordables por las nuevas generaciones. Eso cuestiona la viabilidad del modelo social en el que estamos metidos. Pero ustedes se preguntarán, ¿quiénes son los que ganan con todo esto? Si los estudiantes no ganan, las instituciones no ganan, ¿quiénes ganan? Los bancos. Según una investigación que hizo CIPER, solo entre el año 2009 y 2011 el CAE generó más de 150.000 millones de pesos de ganancia para los bancos que obtuvieron las licitaciones para financiar estos créditos. Si bien en el año 2011 el arancel de la deuda, que es el principal motivo por el que los bancos obtienen estas ganancias, fue rebajado de un 5,8 a un 2%, hoy en día tenemos 2 de cada 3 hogares endeudados y el 56% de estos son por el CAE. Respecto a lo que se espera sobre la propuesta del gobierno para condonar el CAE o hacer algo con esta deuda que el gobierno de Boric planteó como una de sus propuestas iniciales, Jesús planteó que puede existir una condonación a un sector, pero porque realmente existe gente que se le es realmente imposible pagarla.
O sea, yo espero una propuesta que sea viable, en ese sentido que va a ser limitada, claramente, que va a haber un sector al que hay que condonarle claramente, que hay que cambiar el modelo, seguramente, de financiamiento y de modo de apoyo al estudio, a la educación superior, y que se resuelva también por una vía, digamos, de poder sacarlo de los bancos y vincularlo quizá a una institucionalidad pública o directamente al servicio de impuestos internos. Vamos a estar muy atentos a lo que se plantee sobre la educación superior en la cuenta pública y lo que anunciará para septiembre sobre los deudores en educación con el crédito CAE. Muchas gracias, Javi, por tu nota. Muy interesante también lo que resaltaba Jesús al final, que básicamente esto condiciona la vida de un montón de personas. O sea, ¿cómo partí saliendo, si en otros países, por ejemplo, desarrollados, la gente ya sale de su casa a los 20 años, digamos, y aquí ya es imposible? Como es un círculo vicioso de generaciones. Y se sale endeudado porque en realidad un 70% de morosidad que tú mencionabas, 150.000 millones de ganancias para los bancos, solamente nos están reafirmando que la educación en Chile sigue siendo parte de un negocio. Muy cierto. Y aparte que igual hay un problema como al momento de que las personas puedan postular a los fondos del Estado. Hay muchos casos en los que la ficha del registro social de hogares te dice algo que en realidad no es realidad. Sí. Entonces es muy complicado. Las personas que adquieren, las personas que adquieren el CAE no siempre son personas que el Estado te puede acreditar que van a pagar un crédito en el futuro. Es mucha como especulación. No, claro, y también ocurre que todas estas, digamos, reformas sociales que proponía en un principio el gobierno dependían mucho de esta reforma tributaria que la derecha la echó para abajo y que ahora no están los recursos. Y que claro, que por lo menos se aplique a las personas que de verdad es imposible que puedan, porque condiciona la vida de muchas personas y la educación. Bueno, vamos a estar atentos ahí que se dice del CAE en la cuenta pública del 1 de junio. Te agradecemos, Javi, otra vez por traer esta reflexión, por traernos voces de personas que están viviendo esto, por darle la prioridad a las voces. Y continuamos con el capítulo de Vista Panorámica. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Tienes derecho a decir lo que piensas, a compartir información sin censura, a emitir una opinión. No más muertos por reportear. Justicia para Francisca Sandoval. ¡Presente! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Justicia! ¡Siempre! En la cuenta pública de 2022, la del primer año de Gabriel Boric como presidente del país, se cumplió también un mes del fatal disparo que recibió la periodista de Señal 3 La Victoria, Francisca Sandoval. A más de 2 años del suceso todavía no hay respuestas ni justicia para Francisca. Ni les 4 comunicaciones heridos ese momento del 1 de mayo. Para saber más del caso y cómo este podría ser abordado en la cuenta pública de este año, tenemos en el estudio a nuestra editora Fresia Ramírez. Hola Milena, hola Rocío, hola a toda la audiencia que pueda estar escuchando Vista Panorámica, conectando voces y enlazando territorios. Bueno, como ustedes mencionaban, esperamos que el balance de este 2024, el caso de Francisca y las menciones que puedan hacerse de él no sean utilitaristas ni meramente simbólicas, sino que tengan que ver con un compromiso desde el Ejecutivo y las facultades que pueda tener este Ejecutivo para mandatar desde el Ministerio de Interior una investigación a la altura de un caso que Señal 3 La Victoria nombra como terrorismo. Recordemos que fueron 9 personas disparando en plena Alameda durante la marcha del Día de las y los Trabajadores, convocada por la Central Clasista el 1 de mayo de 2022. De estas 9 personas, solo una, Marcelo Naranjo, se encuentra procesado y actualmente en prisión preventiva sin un avance de la investigación. El resto, y según confirma un reporte exigido a través de Ley de Transparencia por el canal, no mantiene ningún tipo de investigación hacia personas externas ni internas de la institución de Carabineros, cuyo actuar acusan de cómplice. Esto ya que fueron difundidas decenas de imágenes de personas de COP dialogando con personas armadas. Este reporte es el segundo que fue enviado a la Señal 3, ya que el primero afirmaba que no existía ninguna investigación interna dentro de la institución. Tras reunirse la Señal con la ministra Carolina Toa, esta mandató el envío de una nueva respuesta vía Ley de Transparencia.
La información que la obtuvimos en conversación en este estudio con el director de Canal 3 La Victoria, Benjamín Lillo, para el programa Oír para Creer, que será estrenado durante esta semana. En él hace una serie de denuncias como los intentos de reunirse con Presidencia previo a la manifestación durante la conferencia por la libertad de prensa de la UNESCO, que puso en los ojos del mundo nuevamente el caso de Francisca. Tuvimos que agotar todas las instancias para que nos venga a decir ese día que él quería dialogar con nosotros. Si mandamos 5 cartas solicitando reunión, nos responden una, donde nos dicen, no tenemos agenda. Pero por último, si no tenía agenda, dinos así como, pero mira, ahora no tengo agenda, pero pucha, en 6 meses te puedo recibir. En 1 año te puedo recibir. Pero ni siquiera eso, no hay un interés real de querer dialogar y sentarse a conversar. Fueron 5 reuniones solicitadas y más de 5 instancias como mesas convocadas por el gobierno o puntos de prensa donde la señal 3 intervino y no recibió respuesta. Sobre la reacción que tuvo el presidente Boric, que fue la de alzar su voz, Benjamín reacciona diciendo que cree él que debió pasar. 10 instancias de solicitud de reunión y no nos pescaron en 2 años. Y tuvimos que llegar a lo que pasó el día de la libertad de prensa. Desde ya, si tú me preguntas a mí cuál debería haber sido la reacción del presidente en ese momento, es quedarse callado y escuchar. Y decir, sí, ¿sabéis qué? Tienen razón, no lo hemos recibido, los vamos a recibir y nos debería haber citado, junto con la familia y con el abogado, como canal comunitario. Es probable que volvamos a escuchar algo del caso de la cuenta pública o sobre cómo se ha intentado desde el gobierno acercar a la familia implicadas, o quizás cómo los medios comunitarios están en el centro de la agenda del gobierno. Sin embargo, cualquier mención, sin mínimos avances en la investigación y sin el respeto a la familia y a sus compañeras de trabajo, volveremos a presenciar lo que Benjamín llamó una burla. Las dejo y dejo a toda la audiencia invitada a seguir el podcast Oír para Creer de Radio JGM en el Spotify de Red Uchile Podcast. Esta conversación estará disponible durante esta semana y fue levantada por nuestro reportero Tiare Paz. Te agradecemos, Fresia, también a Tiare ahí que estuvo haciendo este Oír para que lo pueda tener nuestra audiencia pronto. Qué fuerte que estábamos en un marco de conmemorar la libertad de prensa y en paralelo tenemos esto, que tal como dice Benjamín, hay momentos en que el gobierno debería guardar silencio, como sí, no, una este cosa respeto, actitud. Es una actitud, habla de una prepotencia también que se tiene de fueron en 10 días, intentos sí. Y no comunicarse con ni la familia ni el canal. No, y claro, en el respeto justamente fueron días en que el presidente se mandó más de una falta de respeto en general y son cosas súper horribles y se trata de escuchar nomás. Muchas gracias por el espacio y vamos a seguir ahí invitando a nuestra audiencia a escuchar y sintonizar medios independientes y comunitarios como Radio JGM y como Canal 3 La Victoria. Muchas gracias. Ponte Vivo. Por el medio ambiente, sigue escuchando la JGM. Seguimos preparándonos para esta esperada cuenta pública del sábado 1 de junio y en este caso nos queremos enfocar un poco en la situación medioambiental en la que nos estamos encontrando. Sí, para esto tenemos a Rafael González que profundizará en este tema, que ya no está como conductor sino que como reportero. Así es, Bueno, sí, vamos a tratar un poco lo que es el camino hacia la cuenta pública, que se acerca a pasos agigantados. Esto es el sábado 1 de junio. Y bueno, tenemos promesas incumplidas, proyectos estancados y contradicciones en el actuar del gobierno, que son algunas de las razones para que están generando decepción en los grupos medioambientales acerca de lo que está haciendo la administración del gobierno. Ya se cumplen 2 años de mandato y los expertos ambientales llaman a no esperar mucho de esta próxima cuenta pública. Y bueno, se le acaba el tiempo a Gabriel Boric y surge la pregunta, ¿dónde está fracasando el primer gobierno ecologista? Bueno, ¿qué tal si empezamos por el tratado del TPP-11, que bueno, ha sido muy controversial desde su inicio en la aplicación? Numerosas manifestaciones hemos tenido. Bueno, a 7 meses de iniciado el nuevo gobierno ya era inminente la aprobación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, TPP-11 abreviado, con 27 votos a favor, 10 en contra
y una abstención, el Senado dejaba en manos del presidente la aprobación del tratado, la cual se efectuaría el 21 de febrero de 2023. La falta de aliados en el Congreso era evidente y se intentó compensar con las side letters, documentos que establecen excepciones dentro del acuerdo con los inversionistas extranjeros, y cuya utilidad ha sido puesta en duda por parte de organizaciones como la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, o la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CELOC. El riesgo que presenta el TPP-11 al medio ambiente reside en que la política de atracción de inversión extranjera choca con el desarrollo de la política ambiental. Mauricio Folchi, integrante del programa transdisciplinario en medio ambiente de la Universidad de Chile, PROMA, abreviado, señala que podrían existir empresas que defiendan su derecho a no adaptarse y a seguir operando bajo las condiciones jurídicas y ambientales que existían en el pasado. Han existido casos donde países tomaron medidas de protección ambiental y a raíz de eso fueron demandados ante el sistema de arbitraje de diferencias Estado-inversor. Un caso emblemático es el de la empresa española TecMed y el Estado mexicano, que al no renovar una licencia para la operación de una planta de tratamiento de residuos, tuvo que pagar $5,5 millones por el fallo a favor de la compañía ibérica, esto en 1998. Continuamos con el acuerdo de Escazú. Este no es un fracaso en sí, pero sí lo ha sido la lentitud que tenía el gobierno para adoptar las medidas. El 31 de mayo de 2022, el oficialismo celebraba la aprobación del acuerdo de Escazú por parte del Congreso. Con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones, se ponía en marcha el primer acuerdo de política ambiental para la región de América Latina y el Caribe. Pero lo que está en el papel normalmente difiere de la realidad. Un informe realizado en octubre de 2023 por parte de la Fundación Escazú Ahora relataba la implementación del acuerdo de Escazú y los ejes que están tardando en ser implementados, como la protección a los defensores ambientales, la creación de un circuito de alerta o la presentación de un proyecto de ley. Ni siquiera contaban con una hoja de ruta definida. A casi 2 años de su aprobación, tuvo que llegar la COP3 del Acuerdo de Escazú a finales de abril para agilizar el avance del tratado. En la cumbre se aprobó el Plan de Acción sobre defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, el cual cuenta con un plazo de ejecución de 6 años desde abril de 2024 hasta abril de 2030. Pero lo necesitamos ahora ya. Gretel Navas, profesora de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y experta en justicia ambiental, ecología, política y economía ecológica, tuvo la oportunidad de conversar con Radio JGM y nos contó los pendientes del gobierno con el acuerdo. Ahora queda también cómo se va a implementar este acuerdo, por ejemplo, cuál va a ser la legislación que tiene que crearse en el país para poder garantizar que este acuerdo sea aterrizado y que se desarrolle de manera pragmática y real. Por ejemplo, leyes que protejan a defensores y defensoras del medio ambiente es algo a lo que se debe avanzar para justamente garantizar que el acuerdo se cumpla de manera amplia. Ya para ir cerrando, tenemos la controvertida extracción de litio en la zona norte. El 27 de diciembre de 2023, el presidente anunciaba que Codelco y SQM habían alcanzado un acuerdo para la explotación del litio. Sokimich o SQM fue parte del Estado desde 1968 hasta 1983, cuando fue entregada en manos del por entonces yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerú. La minera cuenta con un historial de atropellos en contra del medio ambiente, llámese contaminar y agotar el agua de comunidades atacameñas o llevar a cabo de sus operaciones en zonas de sacrificio. Sergio Chamorro, abogado asesor del Consejo de Pueblos Atacameños, ha sido muy vocal acerca de los prejuicios que están sufriendo los habitantes del norte. A esto se suma la falta de diálogo con el Estado y el abandono del gobierno con los habitantes. Gretel Navas nos explica cuál es la hoja de ruta que debe tomar el gobierno para la explotación del litio. Primero, garantizar justicia social en todo lo relativo al tema ambiental, por ejemplo, con la llamada transición energética o extracción de litio, por ejemplo, tiene que haber un enfoque de justicia social. Y yo creo que eso es básico en el avance de una agenda ecológica, en una agenda ambiental, es tener también como prioridad cuál va a ser la distribución de estos beneficios económicos, pero sobre todo cómo se van a socializar estos costos ambientales. Porque a mi parecer, como experta en conflicto ambiental, hay bastante descontento en cómo se está avanzando a una agenda llamada verde sin tomar en cuenta la justicia social detrás. Y ya para no extenderme más, recordar las reuniones en la casa del ex alcalde de Santiago, Pablo Salaquet, donde se contó con la presencia de la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y representantes de Antofagasta Minerals, la CMPC, Colbún, Salmoneras e Inmobiliarias. Quizás esto explique lo aceitadas que han estado las relaciones para proyectos como la ampliación de las mineras Los Bronces
Los Pelambres o el embalse Punilla. Para finalizar, recordar los 2 años que se cumplen del estado de excepción en la Araucanía, que claramente están ayudando a salvaguardar el modelo forestal, el cual, según estudios de 2018 respecto a la distribución del consumo de agua, indican que el 59% corresponde a la industria de la madera. Con estas amargas noticias nos despedimos, pero siempre haciendo un llamado a involucrarse en la actualidad medioambiental, que al final nos afecta a todos. Muchas gracias, Rafael. Súper amargas noticias, la verdad. Ahí nos Muy vuelve las dudas de este gobierno. Se decía ecologista, no fue ecologista. Se decía tan feminista, no ha sido tan feminista. Como la hipocresía a 2 años de... Sí, ¿qué le queda ahora? Claro. Bueno, políticos, ¿qué podemos esperar? Sí. Te agradecemos en realidad por Muchas gracias. por este análisis de incongruencias nuevamente del gobierno de Gabriel Boric, de lo que esperábamos y lo que no ha sido en realidad. Súper amargo el análisis, pero necesario. Gracias, Rocío. Milena, nos vemos. Nos vemos. Política, artes, derechos humanos, femeninos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM. Hoy tenemos en nuestro estudio a Joana Coñuecar Yancapani, de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar. Además, es dirigente y técnica de la Asociación de Comunidades del Territorio, Hualaihue. ¿Cómo estás, Joana? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, para contextualizar un poco, la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar representa a todas quienes practican la pesca, recolectan y emprenden. Trabajan para proteger y defender y conservar el mar y su territorio. Bueno, queremos comenzar esta entrevista preguntándote, a modo de introducción en la organización, ¿qué diferencia el uso de los espacios costeros de aquí al 2008 a hoy en día, la diferencia entre el uso del suelo de las comunidades indígenas y de lo que eran las grandes industrias antes? A ver, quizás un poco para contextualizar el sentido de la red misma y porque somos mujeres que defendemos el mar bajo una ley. Yo creo que hay que entender un poco qué es esta ley y para qué sirve y por qué los pueblos originarios, principalmente costeros de Chile, la ley Lafkenche, estamos haciendo uso de la ley. Claro, la ley Lafkenche. Entonces, bueno, esta ley nace el 2008, ¿cierto? Que es un reconocimiento especial que hizo el gobierno y el Estado en aquella época, ¿cierto? Que nos da reconocimiento. ¿Algo pasó? No sé. ¿No? Te escuchamos nosotros. Sí, que nos da reconocimiento a los pueblos indígenas a través de la ley 20.249, que crea la figura de espacio costero marino de pueblos originarios. Claro, el escenario cambia porque ya no solamente están los pueblos indígenas mapuche o los pueblos indígenas del país peleando por la recuperación de la tierra, sino que hoy día el escenario se traslada también al mar y en ese traslado de la demanda costera estamos varias comunidades indígenas hoy día, principalmente en el sur de Chile, ¿cierto? Defendiendo lo poco que nos queda de mar, porque claro, hoy día hay una oleada de desinformación tremenda que habla que los pueblos indígenas estamos tomándonos todo el mar de Chile, prácticamente todo el mar del sur de Chile, pero en la práctica eso no es así. Y para contrarrestar estas campañas de desinformación, ¿qué implica o cómo ha afectado a la calidad de vida de las comunidades mapuche Lafkenche o otros pueblos originarios estos espacios costeros marinos de pueblos originarios que dejó la ley Lafkenche? ¿Y cómo ha mejorado la calidad de vida o ha cambiado los espacios? Bueno, el primero, los espacios costeros reconocen nuestra costumbre ligada al mar. Y al reconocer esa costumbre ligada al mar, se va reivindicando prácticas que siempre han sido propias, como mariscar, como pescar, la misma recolección de orillas, son prácticas propias. Entonces, nuestra calidad de vida mejora porque hay un reconocimiento de Estado, de una práctica que siempre ha sido nuestra y siempre la hemos usado, ¿cierto?, que va también cambiando porque también es dinámica, no siempre se anda en gongo, que es como los medios de transporte que usábamos mis antepasados, sino que hoy día ya tenemos otras tecnologías, porque tenemos derecho también al ejercicio de otras tecnologías. La cultura también es móvil. Va cambiando, es dinámica, se va actualizando, qué sé yo.
Entonces, claramente, al tener espacios costeros hoy día, las comunidades proponemos generar gobernanzas locales. Es decir, que seamos las mismas organizaciones locales, la misma gente de los territorios, que levantemos procesos de gobernanza inclusiva, donde la necesidad, qué sé yo, de un mariscador, de un buzo, quede consagrado en los planes de administraciones de estas figuras, que propicien precisamente resguardar nuestra cultura costera. Claro. Y esta cultura, en el contexto ambiental que tenemos hoy en día, ¿cómo pueden ayudar o trabajar las prácticas y saberes ancestrales para enfrentar esta crisis ambiental? O sea, el hecho de que se reconozca primeramente que somos contribuyentes a la conservación de los ecosistemas marinos o contribuyentes a la conservación, qué sé yo, de las culturas, eso beneficia no solamente a las comunidades indígenas, sino que beneficia a todo un entorno, incluso a todo un país, porque finalmente en la práctica, ¿cómo se puede ver? Nosotros resguardamos territorios costeros donde, por ejemplo, se saca la merluza austral. Ya, y esa merluza austral viene finalmente a Santiago, donde ustedes la consumen. Entonces, si nosotros resguardamos y seguimos cuidando esos espacios, vamos a seguir teniendo merluza para todas las nuevas generaciones. Pero claramente hoy día, con el avance de la industrialización del mar, esas prácticas se ven en peligro. O sea, ese mismo ejercicio de pesca se ve hoy día en peligro, y claramente la alimentación se ve en peligro, no solamente para las comunidades, la calidad de vida de las sino comunidades también, y de afuera, para la gente de la otra parte de Chile. Entonces, hay aportes que hacemos las comunidades indígenas en materia de cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Que si el Estado hoy día no lo reconoce como tal y no nos da la valorización que necesitamos tener, al final del día estamos afectándonos nosotros mismos como pueblos indígenas y a la vez también a toda Chile. Claro, también entiendo que la industria, por ejemplo, de la salmonera ha afectado profundamente a su comunidad. ¿Cómo lo han visto? O sea, ha sido una amenaza. Ya. Yo creo que todo tipo de industrialización, sea donde se plantean las industrializaciones, las mineras, la hidroeléctrica, las salmoneras, son industrias, y por lo tanto una industria siempre va a ser una amenaza para el ecosistema, para los medios de vida de la gente que vive cerca de las industrias. Y principalmente la industria salmonera hoy día, a pesar, es una amenaza, ¿cierto? Porque destruye muchos ecosistemas, a la vez está fraccionando mucho en las sociedades indígenas y en las sociedades costeras. Entonces, en ese sentido, nos vemos totalmente amenazadas quienes hoy día defendemos el mar, y principalmente las mujeres, ¿cierto? Porque siempre ha estado este sentido paternalista y patriarcal de que quienes defienden son los hombres, pero hoy día las mujeres estamos en este sitial de defensa y nos vemos amenazadas precisamente por estas industrias que levantan campañas de desinformación, que levantan campañas de odio, de racismo en contra de nosotras. Porque la mayoría vivimos en islas, y eso es una condición también más compleja. Joana, igual esto mismo, me quedo con lo de patriarcado, mencionabas racismo, evidentemente tiene que haber desinformación, por supuesto. ¿Han sido víctimas ustedes de presiones, hostigamiento hacia la forma de organización, ya sea en general de... Sí. O ustedes también como grupo de mujeres, son un colectivo de mujeres? Sí. Sí, nosotras lo que hemos logrado identificar, más allá de que las que somos miembros de la red con nombres y apellidos, también tenemos aliadas de otras regiones, y principalmente aquí yo saco el caso de Sofía. Ella es de Aysén, ella se vio bastante amedrentada porque hubo un espacio costero en Aysén que fue rechazada, donde hubo una campaña mediática que la financió finalmente la salmonera. O sea, hay que investigar, pero nosotros creemos que así es, porque nadie va a tener tanta plata como para levantar una campaña mediática en contra de los dirigentes que estaban solicitando ese espacio costero, y también hubo mucha incidencia política. ¿Ya? Mucha gente de derecha principalmente levantó campañas de odio en contra de Sofía, y ella era amedrentada constantemente con decir que ella vive en una isla y tenía que navegar hacia otro sector y se tenía que trasladar por barcaza. Y cuando ella llegaba a la rampa donde tiene que desembarcarse, había gente esperándola para funarla. No puede ser. Y eso está orquestado, o sea, eso ni siquiera es una cuestión que sucede porque, no sé, me levanté de malas ganas y quise hacer como la protesta, no, la estaban esperando para funarla. Entonces Sofía es un caso emblemático que nosotras como red también hemos tomado y las vamos a seguir acompañando en este proceso, porque no solamente se tiene que hacer evidente la situación en el momento, sino que cómo generamos procesos de acompañamiento, porque claramente hay una vulneración de un derecho de defensora, ¿cierto? Y que hoy día está el acuerdo de Escazú y todo, pero tampoco esto se ha puesto tan en práctica y tan evidente esa suerte de cubrir a esta mujer, porque ella va a seguir defendiendo su territorio, la ponen o no, ella va a seguir defendiendo. Entonces,
Está el caso de Sofía, hay otro caso en Ancud también, donde hay otra mujer, una mujer mayor, que ha sido amenazada de muerte prácticamente por grupos de pescadores o dirigentes de pescadores, y detrás de eso hay todo un tema, pues puede ser la industria y también los poderes políticos. Entonces, la red hace ese cuidado, cómo los cuidamos nosotras en este contexto, porque claramente las mujeres siempre vamos a ser mucho más vulnerables en muchos aspectos, y precisamente en la defensa somos 1000%. Claro, y a nivel mundial las mujeres que son activistas por el medio ambiente han sido atacadas. Sí, hasta el momento es lastimoso de repente decir que tenemos todos casos. Quisiéramos hablar de que no hay casos de violencia hacia las mujeres por defender los territorios, pero lastimosamente vivimos en una sociedad donde pareciera ser que la violencia se ha tomado todos los espacios, y la violencia no solamente la que sufrió Sofía, la violencia en los medios de comunicación, ¿cierto? El racismo muy explícito en la región de los lagos, donde nos hemos visto sometidas y sometidos muchos dirigentes al escrutinio público. Y eso es lastimoso, es muy lastimoso, porque las comunidades defienden los territorios para la protección común de bienes comunes. Porque ustedes tienen todo el derecho de ocupar sus territorios también. Claramente, entonces nos vemos bien afligidos en este último tiempo a propósito de todas estas campañas mediáticas. ¿Y eso afecta también la relación con la comunidad o dentro de la comunidad, más allá del por supuesto que el hostigamiento les afecta a ustedes como mujeres y como parte de la red? Somos una comunidad, finalmente. Entonces, lo que le afecta a una persona le va a afectar a la comunidad en general. Sí, la red es una gran comunidad. Finalmente, somos de distintos territorios, pero lo que le afecta a Sofía también, nos afecta a todas y a las mujeres, qué sé yo, a las comunidades locales, no sé, por todo el activismo, digamos, que hay detrás de esto, nos afecta a situaciones como esta. Por lo tanto, no es una cuestión exclusiva de tal persona, sino que somos una comunidad finalmente, una gran comunidad que nos recuerda. Eso quería preguntar, en uno de los comunicados que lanzaron como red, vi que existe esto de que hay un poder económico que las presiona, pero y que utiliza el mar como bien capital, digamos. Sí. Y que eso puede desarticular de alguna forma o atacar la organización. Sí, de todas maneras. General de las redes. ¿Cómo ha pasado que cómo gobiernan finalmente estos grandes poderes económicos, dividiendo las organizaciones, ¿cierto? Fraccionando los territorios, fraccionando el tejido social que hay en un territorio en particular, que no solamente es de comunidad indígena, sino que también son de otras organizaciones? Dividen para gobernar. Y eso lo está haciendo en este caso la industria. Ya hay no solamente los lagos, la región de los lagos, sino que en Aysén hoy día se están trasladando a Magallanes, a hostigar al pueblo cahuáscar. Entonces, hay toda una orquesta aquí para generar estas divisiones y para poder gobernar finalmente quienes apoyan la industria, y esa gente que apoya la industria se va en contra de nosotros que estamos cuidando un territorio. Y es algo que no tiene cómo acabar, porque lastimosamente en lo que tiene que ver con medios, nosotros hemos visto que como no hay una ley de medios, entiendo yo que no existe una ley de medios en Chile, entonces cualquiera puede publicar lo que quiera, y esa publicación también implica lastimar a un defensor, lastimar a una defensora, ponerlo en primera plana con nombre y apellido, exhibir su cara, llegar a la familia, llegar a los niños, porque finalmente todo esto llega a nuestros hijos también. O sea, es súper violento. Es una violencia que a lo mejor en el momento no se ve como tal, así ya salió en los medios, qué sé yo, no importa. Pero eso va pasando también hoy día con toda la tecnología. De alguna forma la va pasando de generación en generación, y lo lastimoso de todo esto es que esto queda en la memoria de nuestro pueblo. Ya. Así como está en la memoria cultural, la memoria del uso del mar, está quedando esta violencia en la memoria de nosotras y nosotros. Y eso se hereda. Y son diferentes formas de violencia que vienen de hace millones de generaciones. Exactamente. Qué terrible. Complejo. Bueno, ¿y qué podemos hacer las comunidades de diferentes territorios para no quedarnos de brazos cruzados frente a la defensa de territorio ante el mercado pesquero? Informarse. Yo creo que aquí hay formas de informarse de buena fuente, ¿cierto? Hay formas de, por último, si no voy a la biblioteca que tiene el Congreso Nacional donde están las leyes, descargo la ley,
Si no la entiendo, contacto a algún técnico especializado de, no sé, de pesca, qué sé yo. Incluso nosotros como red también vamos a abrir en algún momento algún espacio de diálogo donde si el que no entiende la ley lafkenche, nosotras se la podemos explicar con una metodología no tan técnica, sino que más bien llevado a un lenguaje sencillo, ¿cierto? Pero principalmente yo creo que aquí la gente se tiene que acercar a las comunidades indígenas, las que están llevando procesos de espacios costeros para que se informen qué cosa es un espacio costero. A la primera fuente. Claro, y por qué es necesario hoy día generar una conciencia de que entre todas y todos tenemos que seguir resguardando lo poco que nos queda como maritorio, porque no es mucho finalmente lo que queda. Uno ve extensiones de mar hacia el sur, pero eso ya hoy día está... Claro, vemos un país que de Arica a Punta Arenas es mar, claro, pero... Entonces, la mayoría está concesionado, el 90% por lo menos está concesionado, sobreexplotado, hay pérdida de biodiversidad tremenda, alimentos que se están perdiendo. Y cuando salimos las comunidades finalmente a defender lo que nos queda, las represalias son tremendas. Te agradecemos, Joana. Le recordamos igual a la audiencia, estábamos conversando con Joana Coñuecar Yangapani, de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar. Y lo último, antes de irte, ¿algún espacio donde puedan seguir a la red, donde estar en contacto? Tenemos un Instagram, ¿cierto?, que se llama Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar. Bueno, tenemos y en este Instagram tenemos harta información alojada. Nosotras sacamos boletines bimensuales con distintos temas enfocados en la mujer, tenemos columnas de opinión, reportajes, qué sé yo. Tenemos un libro también descargable que hoy día también está en inglés, por si acaso alguien quiere verlo en inglés, entonces está en español y en inglés. Para contarle a la gente afuera. Claro, para contar. Y este libro es bien bonito porque recoge la experiencia de 10 mujeres de 2 pueblos originarios, ¿cierto?, que hablan de su conexión más íntima con el mar. Entonces, en esta red social está toda la información que quisieran recabar. También hay un canal de YouTube, Observatorio Ciudadano, que muestra relatos de los encuentros que ustedes tienen y también en relato de primera persona, ¿no? Sí, está también las páginas sociales del Observatorio Ciudadano, que son nuestros aliados, y ahí también está toda la información que si alguien quiere investigar, bueno, ahí está una primera fuente también creíble y confiable. Muchas gracias, así que muchas gracias, Joana, por venir. Sí, y reiterar un poco ahí a seguir a lo que recomendabas. Ya. Muchas gracias. Y para despedir el programa no podemos irnos sin agradecer el aguante que desde la... A ver... Ya, sí, estoy bien. El aguante, bien digo, que desde la región metropolitana nos dan los medios y sus seguidores. Saludamos. Ya voy a retractarme, voy a corregir antes de saludar a los medios. El día 31 de mayo de 1990, el dirigente sindical Clotario Blest partía de este mundo y queremos invitarles al conversatorio de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, que se realizará este viernes a las 15 horas en su sede patrimonial. Eso, una de las expositoras, Patricia Matus de la Parra, nos comparte la invitación al evento y a revisar figura histórica de Clotario Blest. Hola querido equipo de la Radio JGM, les mando un fuerte abrazo. Por acá Patricia Matus de la Parra. Les quiero dejar una invitación extendida para este viernes 31 de mayo a las 3 de la tarde, donde vamos a estar compartiendo con grandes colegas en la sede patrimonial de la ANEF, ubicada en Avenida Tucapel Jiménez con la Alameda, en un conversatorio que se llama Clotario Blest, Figura y Obra, organizado por la ANEF, donde vamos a estar recordando la trayectoria de este gran sindicalista que es relevante y fundamental para comprender el movimiento de los trabajadores y trabajadoras en Chile, un férreo defensor de los derechos humanos y que nos llevó también en términos personales a crear, a pensar la comunicación, el periodismo, la música, la historia a través de su figura. Además, en términos que tienen que ver ya más conmigo, se cumplen 10 años de la publicación de este libro que se llama Clotario Blest y la lucha obrera, así que va a ser un bonito espacio para recordar lo que ha significado también acercar la obra de Clota a través del periodismo, de las crónicas históricas en este caso, y que además después dio paso a lo que fue la cantata por Clotario Blest. Va a estar ahí también Felipe Sandoval, gran compositor que llevó estas crónicas a la música. Es relevante pensar la figura de Clotario a través de estas nuevas generaciones que quizás representamos nosotras, yo, Felipe, Paola, historiadora que también escribió un libro y va a estar presente ese día, por la necesidad, ¿cierto?, de figuras como Clota, incorruptibles, que solamente
trabajan y aman por el movimiento de los trabajadores y trabajadoras en Chile. Como lo tituló en su momento la revista Análisis para la muerte de Clota, se trató de 100 años de lucha y amor de Clotario Blest en la historia de nuestro país, y es el momento de recordarlo cada año y de pensar también como hacia dónde estamos llevando nuestras prácticas, tanto a nivel sindical, a nivel histórico, y también nos toca profundamente nuestra historia como personas. Cómo se puede llegar a ser de esa manera tan incorruptible, creer y tener un compromiso tan profundo con que este país puede ser mejor. Yo creo que Clota fue parte de eso, parte muy importante de eso y de los últimos 100 años de la historia de nuestro país. Después de Luis Emilio Recabarren, es sin duda una de las figuras fundamentales para entender a la clase trabajadora chilena, así que las esperamos ese día, y si no pueden asistir, traten de revisar entrevistas de Clota, documentales, también en algún momento en Requiem de Chile, Grandes Funerales de la Historia, trabajamos sobre su figura. Creo que es importante avanzar en los cambios que necesita nuestro país revisando nuestra historia, y Clota es parte fundamental de ello. Así que un fuerte abrazo y muchas gracias por dar este espacio para difundir esta actividad. Chao. Bueno, para despedir el programa no podemos irnos sin agradecer el aguante que desde la región metropolitana nos dan los medios y sus seguidores. Saludamos a Radio Universidad de Chile, donde nos oyen en el dial 102.5 el domingo a las 18 horas. A la Radio Nehuen de Peñalolén, a la Radio 1 de Mayo en Pedro Aguirre Cerda también, a la Radio San Miguel, que nos escucha por su señal online www.radiosanmiguel.cl, y a la Radio 7 de Puente Alto, que con una comunidad de más de 200.000 seguidores en su Facebook nos acompaña todas las semanas. También mencionamos a Quilicura TV, por donde estamos en sus redes sociales y próximamente en el canal 6 de la población Parinacota. Y por supuesto, como no, un abrazo a tomaterrojo.cl, medio de comunicación que cubre la emergencia climática, ecológica y social. Recomendamos escuchar el estreno del capítulo de su programa Tómate una entrevista, rebrotando el tejido social para rebrotar el humedal, donde conversaron sobre los incendios de Viña del Mar. Y para finalizar esta ronda de saludos, les mandamos un afectuoso abrazo a nuestros amigues de Radio Cajón 105.9 de la comuna de San José de Maipo, que la semana pasada recién se unieron a la difusión de Vista Panorámica, así que un abrazo a la cordillera. Hacemos una invitación a todos los medios que tengan interés en retransmitirnos o apoyarnos en la difusión de una pauta informativa, a contactarnos a nuestro mail radiojgm@gmail.com. Y así también agradeciendo por supuesto al equipo, aplausos para todos ellos. Damos los agradecimientos y las invitaciones correspondientes. Llegamos al final de este quinto capítulo de la quinta temporada de Vista Panorámica. Este sexto capítulo de la quinta temporada de Vista Panorámica. Enlazamos voces emergentes y conectamos territorios por una comunicación libre y comunitaria. Nos escuchamos y vemos todas las semanas con la entrega informativa de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que construyen pauta alternativa. Aquí termina Vista Panorámica. Una vuelta a la semana con el catalejo informativo de la radio JGM.